Igualmente. Y vamos a quedar a la espera de la presentación del proyecto de ley de presupuesto justamente porque nos va a agarrar en la mitad del programa. Exacto, Así que 15 haremos horas. contacto con el vivo en su momento, con el móvil en su momento. Buen Perfecto, programa. buen programa esta mañana. Muchas Chau, chau. gracias. Buena tarde para ustedes. Y bienvenidos. Estamos en vivo y como les decía, en algún momento nos va a agarrar la presentación de la ley de presupuesto. Iremos directamente al lugar donde están teniendo lugar estos hechos. Pero antes vamos con los temas que teníamos proyectados, mientras podamos hacerlo. Uno de ellos tiene que ver con el informe de la CEPAL. Ustedes saben, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que coloca al Uruguay como el último país prácticamente de la región en cuanto a inversiones para salir o paliar la crisis económica consecuencia de la pandemia. Bueno, este informe trajo cola, trajo polémica, hasta el propio presidente de la República se pronuncia al respecto y entiende que es un informe que se equivoca. Bien, analicemos todos los aspectos que se desprenden de esta declaración y del propio informe. Repasemos los hechos primero. En julio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU publicó el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, que en 166 páginas detalla las respuestas fiscales de los gobiernos ante la crisis derivada por la pandemia. En la página 25 incluye este gráfico que muestra los esfuerzos fiscales de las medidas anunciadas para enfrentar al coronavirus y Uruguay es el tercer país que menos ha gastado en ello. Haití es el último con 0,2% de su Producto Bruto y luego están República Dominicana y Uruguay con 0,7%. Estos datos han sido señalados como una crítica desde el Frente Amplio. Hasta Bolsonaro repartió mucho más que nosotros. La verdad que cada vez que leo al expresidente me da mucha ganas de contestar, porque obviamente la gran mayoría de veces no estoy de acuerdo, pero no tengo tiempo. Para el gobierno el informe está mal. Que no es cierto, se equivoca la CEPAL en el informe, no es cierto. Es más, tanto se equivoca que le pedimos al canciller que le escriba una misiva para que revean lo que dijeron, se equivoca. ¿Uruguay no está último en esa lista que dice CEPAL? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. ¿Y qué diferencia de monto tiene? Está mal analizado, mal estudiado y aparte se parte, valga la redundancia o la repetición, de distintos posicionamientos de cada país. El canciller Bustillo hizo el reclamo frente a la CEPAL. La situación de la que partía Uruguay para hacer frente a la pandemia era muy distinta a la que partían otros países de América. Eso nosotros lo reflejamos en la carta que le enviamos a Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL. Después tuve una conversación telefónica con ella donde ella me reconoció que efectivamente el propio informe de CEPAL daba pie para interpretaciones que no correspondían. Bustillo dijo que la comisión se comprometió a modificar el informe para reflejar la situación que reclamó el gobierno. Bien, se han entreverado un poco las cosas, parece, ¿no? Porque por un lado está el informe con datos que son números. La Diaria hoy publica que justamente Alicia Bárcena no va a cambiar números porque entiende que los números son números y no se va a retractar en eso. Sin embargo, la respuesta que da a Cancillería es que, bueno, de alguna manera va a incluir otros elementos. Entonces uno piensa, bueno, pero entonces es un tema de cómo se interpretaron los números en la hoja. Y si se interpretan de una manera u otra, ¿se les puede cuestionar? ¿Es válido? ¿No se debería? Uno podría decir, bueno, si de los últimos países en invertir es Uruguay, tal vez es porque sea de los países que menos necesita mayores esfuerzos en comparación con otros. ¿Cómo vemos esa posición que ocupa Uruguay en esa lista? ¿Con qué criterio está hecho? A juzgar por las declaraciones del expresidente Mujica, uno tiende a decir, bueno, qué mal, qué poca empatía el gobierno actual, qué poco ha invertido. Pero está la otra. ¿Cuánto más necesitaba el Uruguay en su realidad sanitaria y por ende económica? Por eso. O qué tan mal estaba, o qué tan bien estaba después de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Acá creo que caben varias interpretaciones. Me gustaría una primera opinión de nuestro invitado, es economista Agustín Iturralde. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por la invitación.
Yo creo que el informe CEPAL efectivamente es un informe que tiene algunos problemas para analizar el caso de Uruguay. En particular yo diría que 3. A ver. Uno, metodológico, que bueno, cuando uno hace esto, vos decías, los números no mienten. No, los números son los números, pero también la construcción de los números puede ayudar a que de una cosa o de la otra. Metodológicamente, las cosas que se deciden tomar en cuenta y las que se deciden dejar afuera, digamos que perjudican un poco la estrategia que tomó Uruguay. En esto, particularmente, todo el tema del SIGA, el apalancamiento de garantías para empresas, que fue muy importante en Uruguay, 2.500 millones de dólares, de eso no todo lo ponía el gobierno, pero es una parte muy importante, no se considera en este informe por un tema metodológico que definieron, y obviamente si hubieran tomado ese monto de dinero, el número hubiera sido sustancialmente distinto. Bueno, entonces ahí hay lo que puede entender para Selva. Entonces ahí ya podría entenderse lo que dice el presidente. Ahí hay algo, creo que por ahí va lo del presidente. Después hay dos cosas más. Ese es el primer problema que yo le veo al informe, que no es un problema necesariamente, es una definición metodológica y bueno, en algún lado se corta. Segundo, el tema del punto de partida, que ahí el canciller Bustillo dijo algo y acá puede entrar, creo que hay un tema de méritos del Uruguay, de este gobierno, de los gobiernos pasados, de la historia del Uruguay. Es verdad que el punto de partida del Uruguay en tema de contención social es muy distinto y que no se tuvo que poner tanta plata en el sistema sanitario porque el sistema sanitario ya estaba muy desarrollado. Y el tema del seguro de desempleo es muy confuso, que toman y no toman cuenta, pero creo que pasa algo similar. Y tercero, que es para mí quizás lo más importante, ¿cómo le fue a cada país? Es lógico que los países que tienen desbordado el tema del coronavirus, que tienen la economía todavía paralizada, que tienen decenas de miles de muertos, tengan que tener más inversión en sostener a los grupos que siguen sin trabajar, en atender el servicio sanitario que está absolutamente colapsado. Entonces, esos 3 elementos hacen que el número y esa comparación, esa grafiquita, no ayuda mucho a entender las estrategias de despliegue de los distintos países. Pero sí se están manejando hoy como botín de polémica político-partidaria, evidentemente. Creo que sí, creo que mucho más que los números, que Alicia Bárcena decía, bueno, estos son los números, el problema son las interpretaciones, yo creo que yo lo comparto, lo decía, son las interpretaciones y el uso político que se le quiere hacer esto, que tampoco hay que demonizarlo, ¿no? Que haya uso político es parte de tener una democracia saludable y que a uno quiera llevar agua para cada uno, pero sin duda esa grafiquita puesta así llamaba la atención y hubo gente que trató de capitalizar eso de alguna forma. Yo creo que realmente ese análisis puesto de esa forma no ayuda mucho a entender las distintas estrategias de abordaje del coronavirus por las historias de cada país, por la situación de la crisis en cada país y después, por esto que le digo, el tema metodológico, si quieren podemos ahondar un poquito, pero, por ejemplo, si se hubiera considerado los 2.500 millones del SIGA, Uruguay estaba de la mitad de tabla para arriba en esa misma gráfica y si se hubieran tomado en cuenta quizás 500, que es lo que pone el gobierno, hubiera estado a la mitad de la tabla. O sea, es muy, muy finito qué tomás y qué no tomás. Bien. Después de esta consideración de nuestro invitado. Selva. Bueno, yo creo que no se puede tener dos discursos. Es decir, no estábamos ni tan mal, y eso es lo que corrobora, y me gusta que Agustín, que siempre le he dicho, tiene una mente abierta, y lo saludo por eso, lo reconoce. O sea, el Uruguay no estaba tan mal. Hay una base, diríamos, del sistema sanitario que perfila también parte del éxito que se ha tenido con la estrategia, sin desconocer el acierto con que ha trabajado el gobierno en este tema, que yo lo reconozco. Pero hay 2 informes. También está el informe del BID, que dice algo parecido sobre el tema de cómo... Yo tengo acá un cuadro del BID que es interesante, no lo voy a leer porque es largo, donde apunta a dónde Uruguay no ha hecho los deberes, como otros países. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un rezago, porque si uno va a lo que ha puesto Uruguay hasta el momento, se habla de unos 250 y se habla de que llegará a unos 400 millones de dólares, cuando hay países que superan los 2.500 para arriba millones de dólares en, digamos, soportar lo que va a ser la crisis, que va a ser muy larga y va a ser muy dura. Y Uruguay lo está demostrando y la gente se ha apalancado también por la solidaridad. Acá las ollas populares funcionan y hay mucha gente que ha podido comer gracias a las ollas populares. Entonces también hay que tener en cuenta que la sociedad uruguaya es diferente a otras sociedades y por eso ha podido, digamos, ranquear o ha podido salvar esta situación. Pero yo decía, no se pueden tener dos discursos. Por un lado decir que el Frente Amplio dejó el Uruguay que era un desastre y después resulta que decir, bueno, en realidad se parte de una realidad mejor que la de otros países, por eso es
que la ayuda o el porcentaje de Producto Bruto Interno ha sido menor. Yo creo que hay que tener un único discurso y hay que reconocer lo que está bien, lo que estuvo bien y bueno, y que en realidad todavía se ha dado poco. Porque en el caso de la micro y pequeña empresa se ha dado muy poco. Hay 7.000 empresas ya que han cerrado y que seguramente no van a volver y muchas de ellas son de economía familiar. Y ese tejido social se rompe y tú sabes como economista que es muy difícil volverlo a construir. Sobre el informe del BID. Sí, no sé bien a qué tabla hacía referencia Selva. Tendré que mirar particularmente eso, pero creo que sí, se ha dado poco o mucho, habría que ponerlo en comparación a qué, pero la recuperación económica, hay datos, indicadores fuertes de que en Uruguay la recuperación económica está siendo potente. Datos de recaudación, después de haber, obviamente, en abril y mayo cayó todo en Uruguay y llegamos a niveles de seguro de pago récord. Estuvimos acá hace algunas semanas conversando de eso, pero datos de recaudación, de consumo de combustible, temas industriales, de diversos indicadores que muestran que hay una recuperación en curso, que depende cuándo va a llegar, que va a ser distinta, el punto de llegada va a ser distinto al de partida. Como bien dice Selva, hay empresas que cerraron y no van a abrir, sin duda. Hay empresas que vuelven a trabajar, pero trabajan con menos trabajadores, entonces sobre todo en el mercado laboral va a ser más lento. Pero en Uruguay estamos teniendo una recuperación ágil en comparación a la región que va a hacer que la caída del producto, y ese es el verdadero, creo que logro que tenemos que aspirar, el gasto del gobierno es para atajar la emergencia, pero la recuperación del empleo, de la empresa, del trabajo, de la actividad, la caída del producto va a ser probablemente por debajo de 4 puntos en Uruguay. En Argentina no sabemos si va a ser 12, 14, 16, en Brasil va a ser 6 o 7 puntos en un escenario optimista y en la región en todo en promedio va a ser algo parecido a lo de Brasil. Realmente vamos a tener una caída. Bien, o sea, si hay que pasar raya, lo que este informe no está observando a la hora de sacar sus números es de qué punto se parte en cada país, de qué realidad se parte en cada país. De si hablamos de países donde fue imperiosa la cuarentena obligatoria, por ejemplo, donde se derrumba la economía, o en caso que no, ¿eso no lo contempla esta metodología? Eso y cómo fue la crisis. Porque este informe, ahora Alicia Bárcena dice, bueno, cada país tiene una realidad distinta, pero el informe compara pelo a pelo y el punto de partida y después el transcurso de estos meses. Bien. En un momento parecía que Uruguay y Argentina los dos le estaban yendo bien con el control de la pandemia. Hoy está clarísimo que es un abismo, cómo le fue a uno y cómo le fue al otro. Y tampoco tenemos en ese informe resultados de esos esfuerzos fiscales aplaudidos o reprobados. Bueno, ¿no? eso es lo otro, es un muy interesante y es un punto que queda fuera del análisis. Bien, y vendrá para otra oportunidad. Pupo. Bueno, tan cuestionable es el informe de CEPAL que, aparte de olvidarse del tema de los préstamos no reintegrables y los préstamos blandos, eso es en lo cuantitativo. En lo cualitativo y en lo conceptual, hace recomendaciones y lo hace a la media de los países. No te dice una recomendación para Uruguay, otra para Argentina, no. Establece una recomendación global para la media de los países que están viviendo y están sufriendo consecuencias de esta pandemia que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando nosotros en Uruguay. Tanto es así que recomienda la cuarentena, o sea, entre otras cosas, dice, abogamos por aumento del gasto fiscal para controlar la pandemia, o sea, nosotros ni siquiera estamos planteándonos ese problema. No plantea la cuarentena, está hablando del listado yo te escuché con mucha atención, Selva. Está hablando de articular políticas de salud, económicas, sociales, y después habla en los casos de problemas muy graves y de los países que tienen problemas muy graves, un bono contra el hambre, ni siquiera habla del salario social que se plantea por estas comarcas. Habla de una atención primaria de salud, garantizar una atención, abogar por eso. Fíjate vos que nosotros ya como país estamos muy avanzados, ya no hace 2 años, 5 años, 10 años. Si nos comparamos 50 años atrás con el resto de América, estamos en una situación totalmente distinta. Entonces yo creo en ese concepto tan aristotélico de la justicia, de que hay que tratar en forma desigual a los desiguales. CEPAL nos trata en forma desigual porque somos desiguales, tenemos un tratamiento y una respuesta frente a la pandemia, ya sea por razones estructurales del país o por los méritos de un gobierno que no atendió la recomendación del doctor Tabaré Vázquez y del sindicato médico de ir a una cuarentena general porque hicimos lo que teníamos que hacer, apostar a la libertad de las personas y nos fue muy bien.
Y eso hoy cuesta mucho reconocerlo. Y es parte de ese botín que hablaban recién respecto de esta discusión. O sea, la primacía del relato, donde todos tenemos un poco de culpa, porque obviamente también nos pasa a los que defendemos a este gobierno de que nos olvidamos de que el país ha construido, sí, fortalezas, por ejemplo, en materia de salud. Hay que reconocerlo, vale reconocerlo. Pero el mérito en el tratamiento de esta pandemia es exclusivo de esta administración. Tiene un sello propio y diferencial respecto de todo otro tipo de gobierno de América Latina. Bien. Está bueno que CEPAL nos trate diferente. Alejandro. Bueno, me apoyo en lo que Agustín, entre otras cosas, decía recién con bastante claridad y queda incluido además en la clarísima intervención de Juan, y es que sobre todo siempre se pueden hacer lecturas políticas que tiendan a generar sobre eso los réditos, que son además legítimos. Lo que pasa es que los ciudadanos tenemos que tener la capacidad de saber distinguirlos, ¿no? Y eso está bien, no debemos asustarnos. En todo caso, el problema del Uruguay es cuando eso no se podía hacer, y ese es un asunto sobre el cual me parece que no debemos olvidar nunca. Me parece hay algo que a veces nos viene a nosotros los uruguayos, esta idea de que la CEPAL tendría que hablar solo de nosotros o hablar más de nosotros. La CEPAL es un organismo que trabaja y hace un informe con relación a América Latina. Y en ese contexto dice lo que es cierto. Lo que pasa que con relación a esos datos, porque que yo sepa, los datos objetivos de la CEPAL no han sido cuestionados. Creo que ahí el presidente se equivoca cuando utiliza el término la CEPAL se equivoca, porque en realidad lo que hace la CEPAL es dar datos que pueden ser leídos de manera distinta, y ahí está la capacidad que tenemos que tener los seres humanos, los ciudadanos, las organizaciones políticas, sociales, etc. En este sentido, tenemos que decir algo que todos sabemos, aunque a veces no se dice o a veces se niega. Obviamente Uruguay enfrenta esta situación cuando le cae al planeta entero con más fortalezas que muchos de los que integran el continente. Obviamente, esto lo sabemos. Pero no solo lo sabemos, no debería ocurrir, como dice Juan, que aprecio igual desde donde lo dice, bueno, la verdad que hay que reconocerlo. No hay que reconocerlo como decir, ay, qué pena, te tengo que reconocer que hiciste bien las cosas. Es una cosa que nos debería dar alegría a los ciudadanos, que se supone que queremos que nuestros compatriotas vivan cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, si hay un dato que te dice, mirá, la cobertura de salud en el Uruguay ha sido históricamente buena, un privilegio que en todo caso hemos construido entre todos. Ahí, obviamente, la matriz de... perdón, mi amigo, pero creo que la matriz del vallismo tiene mucho que explicar en todo esto, ¿verdad? Pero en todo caso, también es cierto que con el Plan Nacional Integrado de Salud, estas fortalezas han mejorado. ¿Y por qué habría problemas para decir, che, qué suerte que ocurrió eso, qué suerte que nos agarra la pandemia con eso? ¿Quién tendría pereza a reconocer eso? Si alguna vez se tuvo pereza, ese fue un error. Ahora, que Uruguay necesita de menos intervención con relación a otros países, claro, va de suyo, como decía mi abuela, porque es una obviedad, porque Uruguay desde la perspectiva social y por intervención de las políticas del Estado tiene más fortalezas que muchos de nuestros vecinos. Bien, un minuto, Vira, antes de la pausa. Sí, bueno, los números, es cierto, son números, son datos, pero me parece importante también eso que señalaba Agustín, ¿no? De cómo se construye, cómo se llegan a esos números, qué cosas se toman en cuenta, cuál es la metodología que se aplica, y creo que eso explica mucho también de las declaraciones del presidente en cuanto a esto, si está equivocado o si hay otras cosas que no se consideran, si es parcial o lo que sea, ¿no? O si se supone que hay que invertir más, dado esos resultados, o no se nos está cuestionando desde afuera eso. Sí, yo creo que en realidad se nos cuestiona eso. No sé si desde ¿Se nos la CEPAL, cuestiona o pero no? esto ¿O lo usan desde adentro, digamos? Desde adentro se usa sin dudas para cuestionar eso. No sé si es la intención de la CEPAL. Yo escuchando a Alicia Bárcena, creo que es más lo que sobre todo desde la oposición han tratado de instalarse usando ese dato. Alicia Bárcena trató de ser conciliadora. Dijo, hoy salió a decir no vamos a cambiar los números, que era una duda que quedaba porque podía asustar. Sí. Bueno, dijo no vamos a cambiar los números, pero conciliadora de que entendemos que la realidad de Uruguay es distinta, que las comparaciones que se desprenden hay que tienen que ser muy cuidadosas. Pone un término medio, Diciendo, el problema no es Uruguay, lo que digan cada uno a partir de estos datos, problema de cada uno. Bien, pausa y ya venimos.